Hola, bienvenidos. Esto es Omnisciencia Podcast, un espacio donde se habla de ciencia. Yo soy Guadalupe Hernández. Y yo soy Belén Mendoza. Y en esta ocasión, en marco del evento Piquetito de Vacunación, les traemos un tema muy interesante, la importancia de las vacunas. Hoy en día sabemos que las vacunas surgen de intentar encontrar protección contra enfermedades infecciosas que diezman a las poblaciones humanas. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Quiero decir, ¿qué historia hay detrás? Guadalupe, ¿te gustaría contarnos un poco al respecto, por favor? Claro. Los datos más antiguos de la historia de la vacunación datan del siglo VII, con los budistas indios, quienes ingerían veneno de serpiente para ser inmune a sus efectos. Para el siglo X, los chinos practicaban la variolización con el fin de inocular el virus de la viruela de un enfermo a una persona susceptible, y así evitar una epidemia de viruela. La variolización se practicaba principalmente en niños con buen estado de salud y consistía en diversos métodos, como vestir a un niño sano con la ropa usada de una persona enferma de viruela, o introducir en los orificios de la nariz costras secas pulverizadas o un pedazo de algodón empapado de pus extraído de pústulas frescas de individuos enfermos. Pero estas pústulas variolosas pasaban por un proceso de ahumado para disminuir su virulencia. La inoculación de la viruela pronto se transmitió a pueblos de Asia Menor y Oriente, donde fue utilizado por las clases populares como preservativo de la enfermedad. Oye, si no me equivoco, aunque estas prácticas se hacían con el fin de crear una leve forma de la enfermedad y así prevenir un ataque más severo, no era una práctica inocua, por lo que al menos 5% creo de la población que eran valorizados morían o contraían otras enfermedades, ¿no? Así es, y es que la ciencia y la sociedad están relacionadas, ya que las personas hacen ciencia, y sin pueblo no hay ciencia. En 1768, Edward Jenner, quien era un investigador de la época en Gran Bretaña, escuchó a una campesina que ordeñaba vacas, quien decía que, al haber sido afectada por la viruela del ganado vacuno, ya no podía padecer viruela humana. Claro, y esto fue lo que causó un gran impacto en él, por lo que después de haberse graduado se dedicó por años al estudio de la viruela de las vacas, y el 14 de mayo de 1796 inoculó al niño James Fields la linfa de una pústula de viruela obtenida de una ordeñadora que había contraído dicha enfermedad. Exacto, y posteriormente, para comprobar la eficacia de la vacunación, inoculó al mismo niño con virus de viruela humana, y adivina qué, nunca enfermó. Así es como surgió el método antivariólico. Después de estos resultados, los publicó en 1798 en Viruli Vaccinate, y en menos de 10 años, esta vacunación ya se había extendido al mundo entero. Por cierto, ¿sabías que fue Jenner quien utilizó por primera vez la palabra vacuna, que deriva del latín vaca? ¿Es en serio? Interesante, ¿no? Y bueno, continuando con la historia, y del otro lado del mundo, en nuestro queridísimo México, para 1804 se introdujo la vacuna contra la viruela con el doctor Francisco Javier Balmis, que era proveniente de España. Esta vacuna consistía en inocular la linfa vacunal de brazo a brazo, y esta técnica se extendió desde Guatemala hasta lo que hoy en día es el sur de los Estados Unidos. Otra investigación muy importante en el campo de la microbiología y la inmunología fue el descubrimiento del químico y biólogo francés Louis Pasteur, quien planteó que algunas enfermedades eran causadas por microorganismos. Que, ojo, no todos los microorganismos son nuestros enemigos, pero bueno, ese es otro tema. Continuando, en 1884 generó la primera vacuna viral atenuada contra la rabia. Además descubrió una vacuna para el cólera de las aves y el antrax del ganado. A partir de 1888, algunos científicos realizaron pruebas a partir de bacilos vivos y posteriormente a partir de bacilos muertos. Y esto fue un gran paso para el desarrollo científico. En 1892, Havkin, bacteriólogo ruso, preparó la primera vacuna contra la peste. Y en 1987, la doctora Concepción de la Campa creó la vacuna contra el meningococo B, por lo que la doctora es parte de las pocas mujeres que son reconocidas en esta área. Pero no siempre las vacunas fueron benéficas. Como se mencionó al inicio, con las primeras prácticas de inoculación se corría el riesgo de contraer otras enfermedades.
y durante los primeros años de la historia de las vacunas se registraron algunos accidentes. ¿Tenías idea de esto? A decir verdad, no, pero bueno, ya me lo esperaba. Pues bueno, lamentablemente así fue. Un ejemplo es el accidente ocurrido en 1902, donde una vacuna contra la peste bubónica, preparada por el ruso Waldemar Wolf, se contaminó de Clostridium tetani, lo que provocó la muerte de 19 personas en la India por tétanos. Luego, en 1922, Albert Calmet y Camille Guerin descubrieron la vacuna contra la tuberculosis BCG, pero esta misma en 1930 causó la muerte de 75 lactantes en Alemania, pues la vacuna contenía una cepa de Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, para este punto seguro algunos de ustedes ya estarán entendiendo el contexto de los movimientos antivacuna, y sé que probablemente estén espantados. De hecho, debido al miedo sobre los efectos secundarios y que en algunas ocasiones en el pasado las vacunas llegaron a provocar la muerte de algunas personas, se generaron estos movimientos desde los comienzos de las vacunas. De manera que en el siglo XIX, poco después de que el médico Pigilem introdujera la vacuna en España, se produjeron discusiones entre defensores y detractores de la vacunación en la Real Academia de Medicina de Barcelona, por las complicaciones de la vacunación que ya se mencionó. Incluso hubo médicos que no estaban de acuerdo con las vacunas, como por ejemplo en 1901 el Dr. Pfeiffer, que tenía cierto prestigio profesional en Boston, lideró la oposición a la vacunación, proclamándola desde la prensa. Sin embargo, al poco tiempo de visitar un hospital cayó enfermo de viruela y estuvo a punto de morir. Esto hizo que la gente cambiara de opinión al respecto y se aumentó la cobertura vacunal, lo que conllevó el control del brote a corto plazo. Con esto creeríamos que se eliminaron todas estas ideas erróneas, pero no. Seguro han visto alguna publicación en Facebook de personas que dicen no a las vacunas, y esta polémica ha tenido consecuencias catastróficamente negativas, ya que el brote de las enfermedades tarda mucho más en controlarse, e incluso la falta de vacunación ha provocado el brote de enfermedades que anteriormente eran consideradas controladas. Los argumentos de los movimientos antivacunas suelen basarse en críticas hacia la seguridad. Incluso se han creado algunos mitos acerca de las vacunas, como que el autismo es causado por la vacuna contra el sarampión, entre otras afirmaciones que desde ya les decimos son todas falsas, pues estas afirmaciones no tienen sustento científico. Por el contrario, estos grupos suelen originarse con base a gran diversidad de creencias que se muestran contrarias a la evidencia científica disponible y a las opiniones que existen de sociedades científicas y expertos en el tema, provocando una gran desinformación entre la población. Ahora bien, probablemente has oído de que al vacunarte te puedes enfermar, y sí, esto es cierto. En algunas ocasiones pueden presentarse reacciones secundarias, pero en la actualidad rara vez son peligrosas, ya que se cuenta con criterios de seguridad que son exigidos antes de su comercialización. Hasta ahora hemos estado hablando sobre la historia de las vacunas, pero ¿qué es una vacuna? Las vacunas son productos biológicos que contienen uno o varios antígenos, la parte del patógeno que provoca la formación de anticuerpos, que son debilitados o inactivados, que se administran con el objetivo de producir un estímulo inmunitario específico que pretende simular la infección natural, con el objetivo de protegerlo de ulteriores exposiciones al microorganismo con el menor riesgo posible para el individuo. Y ahora bien, ¿cómo funcionan las vacunas? Bueno, para empezar, necesitamos hablar un poco acerca de cómo es que se defiende el cuerpo. Cuando una persona es susceptible, los microorganismos pueden causar enfermedades e incluso la muerte al infectar a la persona. Pero antes que todo esto, el cuerpo puede defenderse contra estos patógenos de diferentes formas. Puede ser mediante la piel, la mucosa y los cilios, que actúan de barrera física para impedir que los microorganismos entren al cuerpo, que pueden ser bacterias, virus, parásitos o incluso hongos. Pero si el microorganismo infecta al cuerpo, el sistema inmunitario se activa a partir de los anticuerpos, que son proteínas producidas por este sistema, y estos reconocen un antígeno en específico y son los encargados de defender al organismo. Esto es conocido como la respuesta natural.
Cuando el organismo es expuesto por primera vez a un antígeno, el sistema inmune tarda tiempo en responder y producir anticuerpos. En este caso, la persona es vulnerable a la enfermedad, pero si la misma persona en un futuro se ve expuesta nuevamente al mismo patógeno, el sistema inmunitario podrá ser capaz de responder inmediatamente y proteger a la persona contra la enfermedad, porque ya habrá desarrollado células de memoria. Ya mencionado esto, ahora sí, hablemos del funcionamiento de las vacunas. Cuando somos vacunados, se nos aplica una versión atenuada del patógeno, que ojo, este no causa una enfermedad, sino que induce al sistema inmunitario a responder contra el antígeno generando anticuerpos, como lo hubiese hecho la primera vez que el organismo fuese expuesto al patógeno real. Esto es como si se entrenara a tu sistema inmunitario para reconocer al antígeno, así cuando realmente aparece, tu cuerpo estará listo para combatirlo y responderá de inmediato. Actualmente, el interés mundial está a la espera de la aplicación de vacunas contra COVID-19. ¿Pero por qué es tan tardado este proceso? Claro está que hay muchos problemas en la distribución de acuerdo a cada país. Aún así, no podemos olvidar la complejidad de todo el desarrollo científico hasta su aprobación. Al ser productos biológicos complejos, requieren de equipos y procesos sofisticados a fin de asegurar un producto de alta calidad constante. Es decir, vacunas a un alto nivel de sofisticación en técnicas y producción análisis requieren instalaciones que estén especializadas para poder lograr esto. Y pues primero se debe identificar qué causa la enfermedad, luego estudiar los componentes del microorganismo, es decir, proteínas, genes, lípidos, etc. Ver qué compuestos causan la enfermedad y cultivar los virus y bacterias repetidas veces para debilitarlos. Probar la vacuna en animales y luego en humanos. Hacerla a nivel industrial para así satisfacer la demanda de los pacientes. Para este punto se debió probar con anterioridad que sirva, que sea segura y eficaz a nivel salud pública, de acuerdo a los requisitos regulatorios que cada vez, les aseguramos, son más complejos. Tan solo el control de calidad representa el 70% del tiempo de la producción, y los procesos son sometidos constantemente a variaciones, por lo que para crear una vacuna se necesitan entre 10 y 20 años. De hecho, un dato interesante es que las vacunas contra COVID-19 han sido las más rápidamente producidas en la historia. Las fases de desarrollo y producción de una vacuna son fase preclínica, fase primera, segunda, tercera y cuarta. La fase preclínica se encarga del estudio acerca de la eficacia en cultivos de tejido y la tolerancia en modelos animales, que pueden ser ratones o monos. La primera fase revisa la seguridad y efectos biológicos en menos de 100 personas adultas. La segunda evalúa la seguridad, capacidad inmunogénica, la dosis propuesta y métodos de administración, y esta se aplica entre 200 y 500 personas. La tercera fase realiza pruebas aleatorias y doble ciego e involucra en las vacunas experimentales que se prueban contra un placebo. El placebo puede ser una solución salina, una vacuna para otra enfermedad o alguna otra sustancia. Y por último, la fase 4 se da después de la aprobación de una vacuna en uno o varios países y evalúan cómo la vacuna funciona en el mundo real, su efectividad y también siguen monitoreando los efectos adversos. Para finalizar, vimos cómo la introducción de la inmunización ha permitido muchos beneficios. Y claro, en algunas ocasiones ocurrieron accidentes, pero como siempre, la ciencia se corrige a sí misma. Hoy en día todas las vacunas existentes son resultado de años de investigaciones y políticas de salud. Este proceso beneficia a millones de personas, ayuda a prevenir enfermedades y con ello se ahorra en el costo de los tratamientos, se reduce la incidencia de muchas enfermedades infecciosas y hay una reducción de la mortalidad. De hecho, de acuerdo con la OMS, las vacunas pueden evitar entre 2 y 3 millones de muertes cada año. Con todo esto dicho, es importante ser responsable y vacunarse en familia, para que tanto adultos mayores como niñas y niños estén protegidos contra las diversas enfermedades. También recuerda que la vacunación no solo te protege a ti y a tu familia, sino que protege a las personas que no se pueden vacunar, como aquellos que son alérgicos o que tienen enfermedades preexistentes que debilitan sus sistemas inmunitarios. ¿Sabías que mientras más personas nos vacunemos, se genera una inmunidad colectiva? Lo que significa que será menos probable que las personas que no pueden vacunarse corran el riesgo de verse expuestos a patógenos al vivir entre personas ya vacunadas. Además, se reduce la propagación de enfermedades. Ojo, si puedes hacerlo, debes hacerlo.
debes vacunarte. Tenemos la responsabilidad de protegernos y proteger a los demás. Te invitamos a revisar tu cartilla de vacunación y asegurarte que tengas todas tus vacunas. Y si no es así, hacerlo en tu centro de salud más cercano. Y no olvidemos exigir a nuestras autoridades abordar el tema de los movimientos antivacunas, proporcionando evidencia científica a nivel divulgación para que la población pueda informarse y conocer cómo funcionan las vacunas, cuáles son sus beneficios y así puedan tomar decisiones adecuadas. Y bueno, esto es todo por hoy. Agradecemos que nos hayan escuchado y nos gustaría que nos dejaran saber sus comentarios o dudas. Adjuntamos todas las fuentes de información utilizadas en la descripción. Mi nombre es Belén Mendoza. Y yo soy Guadalupe Hernández. Y esto fue Omnisciencia Podcast.